Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho que conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Los médicos forenses, por la naturaleza de su profesión, están constantemente expuestos a sucesos que podrían catalogarse como paranormales o sobrenaturales, y sin duda, sus experiencias son muy, pero muy interesantes. Mi nombre es José Llamas y te presento Historia de un médico forense. La siguiente historia está basada en hechos reales y fue compartida por Crónicas Paranormales, Huasteca Potosina. Muy buenas noches a todos. La siguiente historia me sucedió cuando yo estaba estudiando la carrera de médico forense. Se llegó el momento y me tocaba hacer mis prácticas. Estas las realizaba en el turno nocturno, en una morgue. El primer día que me recibió el director del hospital, me dijo que siempre cargara una cruz y que me iría mejor si yo era creyente. A mí eso se me hizo un suceso muy extraño, pues a decir verdad, no soy creyente, soy escéptico. Y obvio, no le hice caso a esa recomendación de que yo cargara una cruz. En la primera semana que estuve ahí, me dijo un compañero: arriba de la puerta hay un foco de color rojo. Cuando lo veas prendido es porque el cuerpo se movió y se levantó. Tienes que avisar rápidamente. A mí esto no se me hizo nada extraño, pues está comprobado que después de la muerte el cuerpo puede moverse, porque son reflejos involuntarios. Incluso algunas veces sueltan gases, pero eso es algo normal. Así que mi compañero me dijo: solo te hago una recomendación. De verdad, compañero, aguas. No te vaya a tocar ver algo de más. Esa noche, todo estaba normal. Estaba a punto de guardar un cuerpo, pero veo que se prende el foco rojo de un costado. Me acerqué para moverlo del lugar, cuando de repente se sentó de un solo movimiento. Ese cuerpo estaba cubierto con la sábana, pero yo notaba cómo movía su quijada bruscamente. La verdad es de que yo me alejé porque me espantó, y ya estaba tardando demasiado ese impulso. Eso no era una reacción normal. Así que lo que yo quería era que se acostara de nuevo, pero de repente dijo: Marta, Marta. En ese momento mi compañero entró, pero créanme, justo en ese momento, y me dijo: hay que comenzar a rezar. Él comenzó a rezar un Padre Nuestro y yo no sabía qué pensar en ese momento. No podía creer lo que yo estaba viendo. Así que le dije: ¿está vivo? ¿Está vivo, no? Mi compañero solamente me miró y me dijo: no, hermano, a este yo le hice la autopsia en la tarde y no está vivo. Ahí sentí cómo se me heló la sangre. ¿Pero cómo es posible eso? Yo no lo podía creer. Inmediatamente él notó mi expresión de terror y me dijo: cálmate, te voy a explicar. Ya hace varios años que en esta morgue, en específico, hay casos de apariciones. Algunos cuerpos hablan como este, otros lloran, gritan. Incluso me ha tocado ver cómo se levantó uno de la plancha y dio 2 pasos, para después caer al suelo. ¿Ya lo viste tú? De verdad que yo seguía sorprendido y seguía preguntando: ¿pero por qué? Mi compañero solamente me contestó: hay una teoría, no sé si creas, pero dicen que
Acá al lado del hospital vivía una bruja o curandera y se sospecha que ella salaba a los enfermos, pues siempre se metía al hospital y se paraba enfrente de la cama de un paciente y le decía: tú vas a morir. Acto seguido, el paciente no pasaba de esa noche en ese hospital. Algunos familiares de un enfermo en una ocasión se quejaron, pues después de que ella dijo eso, su paciente tuvo un ataque al corazón y murió. El hospital tomó cartas en el asunto y la mandó a una casa para ancianos. Pero ella, esa maldita bruja, maldijo este hospital. Dijo que todas las personas que murieran aquí, aún muertos, no podrían descansar en paz, y esta morgue es muy conocida o muy famosa por este tipo de hechos. Esa noche, yo me fui a mi casa acabando mi servicio. No sabía qué pensar. Dejé que pasaran las cosas. Algunos días después, me tocó hacer un servicio. En esta ocasión, iba a trabajar con tan solo una niña que desgraciadamente había fallecido una noche anterior. Tenía aproximadamente 7 años de edad. Cuando comencé la incisión en el tórax, y claramente sentí cómo me agarró la mano que yo tenía recargada en la plancha. Me sujetó con fuerza. La mano de esa niña estaba bien fría y dura. Me dijo: mi mamá. ¿Dónde está mi mamá? Inmediatamente yo pegué un grito y me caí al suelo. Entre arrastrándome como pude, me puse de pie y salí de ese lugar. Eso me convenció de que lo que estaba pasando en esa morgue no era normal. Nunca más quise volver a ese lugar. Esta historia la quise compartir con ustedes. Pero sobre los muertos, no es la única historia que tenemos el día de hoy. La siguiente historia lleva por nombre la historia de la enfermera Diana. Muy buenas noches a todos. Les saludo desde la capital potosina. Me encantan sus relatos y quiero compartirles el mío. Yo estuve trabajando en un hospital aquí en San Luis Potosí. Es un hospital de gobierno, y en ese entonces estaba haciendo mis prácticas profesionales. Nos pidieron en el hospital cubrir un horario que nos correspondía, pero como éramos estudiantes, no puedes decir que no. Eran 6 meses de práctica en ese entonces y nos dieron la encomienda de hacer un chequeo de las dosis de los medicamentos a las personas que estaban en el pabellón de hospitalización. Y yo, al ser la más pequeña, me dejaron en geriatría. En ese lugar atienden a los abuelitos. Cabe decirles que ese pabellón está hasta el fondo y hay un pasillo del lado izquierdo que va directamente a la morgue de los cadáveres, y nos dijeron que no nos acercáramos a esa zona porque regularmente trabajan en la noche los médicos con los difuntos. Eran las 4 de la mañana. Me tocó dar la ronda para ver cómo estaban los abuelitos, y me acuerdo que le di unas pastillas a un señor de nombre Germán, el mismo nombre de mi padre. La hija de ese señor había salido mientras lo atendíamos, y al salir la muchacha dijo: discúlpeme, enfermera, acaba de pasar un niñito corriendo hacia allá, señalando el pasillo que yo les dije que va directo a la morgue. Pero ese lugar estaba en una zona separada y solamente había una puerta, que es reversible. Le dije que si estaba segura que había visto al niño, porque en esa zona estaba prohibido entrar ahí, y aparte, no era un lugar ni la hora para que anduviera un niño por ahí. Ella me contestó que sí, que lo había visto y que iba corriendo rápidamente de un lado para otro. Así que sin pensar, y como era mi zona, decidí ir a asomarme. Al abrir la puerta, se me vino ese olor a químicos típicos de una morgue. No había absolutamente nadie ahí. Entonces fue cuando comenzó todo. Empecé a escuchar un llanto que me heló los huesos. Era el llanto de un infante que provenía desde la sala mortuoria. Quise
y pensé en regresar a hablarle a mi compañera. Pero aquel llanto se escuchaba entre una voz que decía: «Ayúdenme, ayúdenme, por favor, necesito su ayuda». No lo pensé más y entré a ese pasillo, y mientras más me acercaba, más sentía ese horror. Créanme que yo no le temo a los difuntos, es la verdad, pero estar ahí, sola, me dio pánico. Entonces escuché que arañaron la puerta central. «Aquí estoy, aquí estoy, ven, ven aquí estoy». «Niño, ¿dónde estás?», yo le preguntaba y clarito escuchaba que me decía: «Aquí, ven». Al abrir la puerta, la cual estaba muy pesada, noté que estaba todo en completa oscuridad. Encendí la luz y al entrar se cerró aquella puerta. Lo malo es que esa puerta solamente se podía abrir por fuera. Me quedé en esa sala, rodeada de cuerpos de personas. No caí en pánico. Intenté calmarme y empecé a hablar para que me abrieran. Después escuché que volvieron a hablarme, pero como si estuviera de espaldas a la mesa de los cuerpos. De repente sentí un escalofrío muy profundo y ese niño me dijo: «Mira, no tengo cara». Posteriormente a eso, se escuchó un estruendo muy fuerte y ahí comencé a gritar. No tuve el valor para voltearme y las luces de repente se apagaron. Sentí que algo me estaba golpeando en la espalda, pero era algo parecido, como a una almohada pero helada. De tanto gritar, escuché después unos pasos que se iban acercando y grité que me ayudaran. Las risas de muchas personas se oían claramente. Sentí desmayarme. Empezaron a mover la plancha de la puerta y escuché una voz del otro lado. Era la voz fuerte de un hombre, pero muy gruesa, que me dijo: Aquí es el infierno». Yo, la verdad, de tanto miedo, solamente me agaché hasta que abrieron la puerta. Después de que yo escuché la voz, mi sorpresa fue de que cuando abrieron, no había ningún hombre. Era la doctora, la que había abierto la puerta. La agarré rápidamente del cuello y comencé a llorar. Ella me sacó y salimos del hospital. Intentaba calmarme. Yo le conté aquello de la voz del niño y las risas de mucha gente, y de esa voz, de ese hombre. Esa voz que era muy gruesa, y me dijo que ella también la había escuchado muchas veces. Solo me decía: «Estate tranquila, y si crees en Dios, vamos a prender una veladora aquí en la capilla». Fuimos, agarramos una veladora del estante y la dejamos ahí. La historia que se cuenta en ese hospital de ese niño es de que él murió en un accidente de coches a principio del año 2000. A veces, en este trabajo es mejor ignorar este tipo de cosas. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si les han gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios y compartir con todos sus amigos. Y muchas gracias por ser parte de este canal.